claro. Se hace Pero difícil. bueno, sí, sí, sí. Pero la probaste, Claudia. Sí, 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 me salvé del desarrollo. No, ahora está desesperada, pobre Norma, porque le está pasando lo mismo que a Marcelo. Tiene muchos Y, pero chicos. Normita se desespera por todo, pobre. El primer cuatrimestre, pobre Norma, entre que, como es, arrancábamos con todo esto nuevo, no sé las veces que hemos hablado por teléfono en el primer cuatrimestre entre las dos, y yo le decía, entra acá, salí, hasta que le dije, Norma, dame la clave. Y Ay, listo. claro. Bueno, No, No, igual igual la grabó todas las predisposición que clases, tiene ¿eh? Norma es ¿Eh? terrible. La predisposición que tiene Norma Ah, No, sí. sí, al cuatrimestre, es admirable. sí. Bueno, Fue profe mía en el secundario, che. ¿eh? Fue profe mía en el secundario. Y compañera mía en la facultad. Ah, mira vos. Sí. Bueno, seguimos. Y la mamá de acá, de Can de Casanova, también. Y la mamá, no sé si está, la chica está, la hija de María del Carmen Camarero, no me acuerdo el nombre. Delphi. Delphi. Bien. Bueno, seguimos, chicos. Dice el punto 4. Dice, se compraron a proveedores locales materiales de consumo general. O sea, ya no se están comprando materiales que se van a imputar a la producción. A ver, fíjense en el Esos no asunto. van al costo. No van en lo que es, fíjense que acá, todo lo que eran materiales de producción lo hacíamos con el subdiario de compras. El material general no es necesario porque no va a ir dentro de lo que es al proceso de actividad productiva. Por lo tanto, ya no es material de producción, sino son materiales auxiliares y no los pasamos por el subdiario de compras, directamente contra proveedores por los 42.000 pesos. ¿Sí? Eso es un asiento común como veníamos haciendo en la contabilidad. Y fíjense que con motivo de que es un material que no forma parte del proceso productivo, y lo que me pedía la tarea realizar, el práctico decía registrar las operaciones en el libro diario, indicando subdiario de corresponder y en el mayor auxiliar de materiales utilizando el método de costo. Entonces, como ese material no va a formar parte del proceso, fíjense que como operación 4 no lo tengo incorporado para sacar el costo promedio ponderado. ¿Sí? Es un material de consumo general, no es el material que se va a usar para el proceso productivo. Seguimos y vamos al punto 5. Te hago una consulta. ¿Después podés dejar guardado la solución así con colores como la estás haciendo? Bueno, vamos a hacer. Porque es más claro, porque es como que sabés qué apunta a qué. Está bien, sí, sí, sí. Después lo guardo y lo vuelvo a subir. Bueno, muchas gracias. No, está bien. Vamos acá, la operación 5. A ver, disculpen. Vamos a la operación 5. Dice, del informe de consumo de materiales, se obtuvieron los siguientes datos. El departamento de producción consumió 300 bolsas de semilla de soja. Los materiales de consumo general se utilizaron así: sectores productivos 23.500, sectores administrativos 7.700 y sectores comerciales 8.400. Este es el dato que me da. Vamos a ir desmenuzándolo antes de registrar. Y dice, de los consumos materiales tenemos esto, que el departamento de producción consumió 300 bolsas de semilla, es decir, pasa de materiales de producción, ustedes fíjense, recuerden cuando hacíamos el análisis de crédito que decíamos pasa de deudor por venta a deudor moroso, de deudor moroso a deudor en gestión judicial. Bueno, acá es lo mismo, tenemos los materiales de producción, ahora pasan a ser, cuando van al departamento de producción, pasan a ser materia prima. O sea, primero son materiales, insumos.
Ahora ya pasan a la producción, al departamento. Por lo tanto, ahora pasan a ser materia prima, lo que tenemos acá. ¿Pero a qué costo? Porque me dice, consumió 300 bolsas. Es decir, sale de materiales de producción, por eso sale de acá, fíjense que es el mismo importe, sale de materiales de producción y pasa a materia prima. Ahora, ¿de dónde saco el costo? Y bueno, voy al mayor auxiliar. Entonces, en el mayor auxiliar por consumo de producción, tengo, voy a poner una negrita que se ve mejor, que se sacaron 300 bolsas. ¿Y a qué costo? Y al último que teníamos promediado, 1.185,71, lo que me da un subtotal de 355,714. Entonces, si teníamos 350 bolsas y sacamos 300, ¿cuántas nos quedan? 50. ¿A qué costo? Al mismo que teníamos, porque no es que hicimos ingreso, estamos analizando por una salida. Por lo tanto, ahora el costo final de los materiales de producción es 59.285. Entonces, es como cuando hacíamos, recuerdan que hacíamos en costo, hacíamos venta y luego el asiento de costo, y para saber a qué costo lo sacábamos, primero veníamos a esta columna. Bueno, esto es lo mismo. Estamos sacando los materiales de producción para pasarlos al departamento de producción como materia prima, pero tenemos que saber a qué costo. ¿Y a qué costo? A los 355.714. Y si sumamos, fíjense, si sumamos estos tres números, ¿cuánto? 39 es 23.500, 7.700 y 8.400. Me da 39.600. ¿Por qué? Porque me dice que los materiales de consumo general, es decir, estos 42.000 que usamos, que habíamos comprado en el punto 4, los distribuimos a sectores productivos 23.500, sectores administrativos 7.700 y sectores comerciales 8.400. Y fíjense las cuentas que utilizamos. Si hay material... Sí. ¿Por qué materiales indirectos? Y a eso iba. Fíjate, sí. Por eso yo justo les estaba por decir, fíjense las cuentas que estamos utilizando. ¿Por qué utilizamos materiales indirectos? Porque son los materiales de consumo general, se mandaron 23.500 al sector productivo. Y el sector productivo, o sea, también va a usar materiales indirectos. Por eso lo llamamos de esta manera, materiales indirectos. O sea, como va al sector productivo, en el sector productivo vamos a tener los directos y los indirectos. Como este es un material que ingresa, pero por otro lado no como directo, va a ser un material, ya deja de ser un material general o auxiliar para ser un material indirecto. Y este material indirecto va a formar parte de los costos indirectos de fabricación. Siempre recuerden que la fórmula de costo es mano de obra directa, materia prima, que es el material directo, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Y en el costo indirecto de fabricación va a estar compuesto también por la mano de obra indirecta y el material indirecto. Este vendría a formar parte de un costo indirecto de fabricación. ¿Se entendió eso? Sí. Tenemos los materiales auxiliares, o sea, los compramos para toda la empresa, pero los dividimos en diferentes sectores. Una parte va al sector productivo, y la misma palabra te lo está diciendo, sector productivo, lo va a usar para la producción, pero no es un material directo del producto, es indirecto. Por lo tanto, es el nombre que le vamos a dar en el sector productivo, material indirecto, que ese material es después lo que va a formar parte del costo indirecto de fabricación. La otra parte de material de consumo general se lo damos al sector administrativo.
Y el sector administrativo termina siendo un gasto. Recuerden cuando hicimos la clasificación de la semana pasada. Lo que consume el sector administrativo termina siendo un gasto, no hay un material en el sector administrativo. Y lo mismo pasa con el sector de comercialización, ¿sí? Entonces, lo que pasa al proceso productivo o es directo o es indirecto dentro de los costos indirectos de fabricación. Y lo que pasa al resto de los sectores, directamente lo imputamos a gastos de comercialización o de administración. Y fíjense que lo que fue como material directo, como materia prima, salió de los materiales de producción, que fue por eso que le hicimos su correspondencia en el mayor auxiliar, y lo que salió hacia los diferentes sectores de los materiales de consumo general, salió del mayor de materiales auxiliares. ¿Hasta ahí vamos? Sí, lo que yo decía, si me podía repetir, era materia prima más la formulita que había dicho, de costos. Acá tenés, costo es igual a materia prima más mano de obra más CIF. Eso es la fórmula del costo. Materia prima más mano de obra más CIF. En esos CIF vas a encontrar después los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y otros gastos indirectos de fabricación. Fíjense que este asiento no termina acá. ¿Por qué? Porque materia prima ya es lo que empezó en el proceso de producción. Y el material indirecto, justamente como se los expliqué recién, es lo que va a empezar a formar parte del CIF. Y el CIF es el costo indirecto de fabricación, o también llamado, para que lo vean, el CIF es también lo mismo que le llamemos carga fabril. Ahí les voy marcando todo. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta es la primera parte del enunciado que nos dio, o sea, la resolución del enunciado. Pero ¿qué pasa? Esa materia prima, bueno, vamos a seguir como está en orden acá. Estos materiales indirectos que tenemos acá, yo les dije que pasan a formar parte del CIF, para después determinar el costo. Entonces, como ya estamos iniciando el proceso de producción, estos materiales indirectos ahora pasan a ser carga fabril. ¿Y de dónde sale? De materiales indirectos. Entonces, fíjense que ya empezamos a tener uno de los componentes del costo, la carga fabril, o el CIF. ¿Sí? Y como estamos en proceso de producción, y tenemos que ir conformando esta fórmula, acá tenemos, hoy en día, ¿cómo está compuesto el proceso de producción de esta empresa y con estos materiales? Y se conforma de esta materia prima, de los 355, y de esta carga fabril. Entonces, el proceso de producción hoy llega a este monto como consecuencia de que ya tengo este elemento y tengo este elemento. El único que me falta es la mano de obra. ¿Preguntas? El proceso de producción se hace cada vez, o sea, esa registración se hace cada vez que hacemos el pasaje de una materia prima a... Exacto. Cuando este proceso de producción esté terminando, vamos a hacer productos terminados a proceso en producción. O sea, fíjense, los materiales auxiliares los compré, los tengo que distribuir por sectores. La proporción que vaya al sector productivo, si va al sector productivo es porque lo van a imputar al proceso de producción, si va al departamento de producción. Los que van al resto de los departamentos directamente son gastos. El que va, el de 23.500, o sea, primero teníamos el departamento de producción consumió 300 bolsas, listo. Esto salió de los materiales de producción directamente a materia prima. De los auxiliares los divido en departamentos. La porción que va al departamento de producción va como material indirecto, es decir, que ya de la fórmula del costo tengo materia prima y materiales indirectos. El resto ya lo tengo directamente como gasto.
Por lo tanto, esto se conformó saliendo de materiales de producción y saliendo de materiales auxiliares. El material indirecto no lo puedo dejar como indirecto. ¿A quién va a formar parte después? De la carga fabril. Entonces, debito carga fabril y acredito materiales indirectos. Como todo eso es conformar, o sea, yo tengo que ir logrando que me queden debitados los componentes. El año pasado eran los componentes de la ecuación básica, ahora son los componentes de la ecuación del costo. Tengo que ir logrando que me quede materia prima, mano de obra y carga fabril. La materia prima ya la tengo, la carga fabril ya la tengo porque di de baja los materiales indirectos. Ya tengo estos dos conceptos, quiero decir que ya puedo registrar el inicio del proceso en producción, de la producción en proceso. Porque esa producción en proceso se dio como consecuencia de que tuve materia prima y de que tuve carga fabril. ¿Se entendió? ¿Y si solo hubiera materia prima? Lo das con materia prima. Perfecto. Después le vas agregando al proceso de producción lo que se te va agregando. Bien, ¿podemos seguir? Sí. Bien, el recuento físico realizado en el almacén de materiales arrojó las siguientes mermas. Consideradas normales, 160 kilos, y consideradas extraordinarias, 80 kilos. Y acá empiezan otros conceptos que habrán visto con Marcelo Gallet, pero que obviamente todavía no se los deben haber estudiado o no los deben haber leído. Las mermas en sí, dice, son aquellas evaporaciones o pérdidas de peso que sufren los materiales, producción en proceso o productos terminados, generando rendimientos menores a los deseados. ¿Sí? Cuando algo merma, es decir, ¿cuántas veces nos pasó que compramos una ropa y cuando la lavamos nos achicó? Bueno, ahí tenemos una merma. Obviamente acá esto ya es un producto defectuoso porque ya es el producto terminado, pero puede pasar que en el proceso de producción haya cosas que se nos vayan diluyendo en el camino. Eso que se va desmejorando lo llamamos mermas. Pero puede haber mermas normales o mermas extraordinarias. Las mermas normales van a ser aquellas que surgen en condiciones, como bien lo dice la palabra, en condiciones normales o en condiciones eficientes de operación, y se consideran un costo más del producto, una merma normal. Es decir, yo puedo saber que si voy a imprimir folletos, voy a tener una merma de papel, o sea, todo el desperdicio. Pero bueno, para poder hacerlo, sí o sí lo tengo, es una merma normal, es algo que se da, una reducción, que se da como una condición lógica del proceso, entonces pasa a formar parte del costo. Ahora, cuando hablamos de una merma extraordinaria, son aquellas que no se esperan que ocurran, y por lo tanto sus costos deben considerarse en el cálculo de resultados del periodo en el que se originan. Y son, por ejemplo, las que surgen de la falta de eficiencia en el proceso productivo y requieren de registración contable. Entonces, primero consideramos bien cuál es el concepto de merma, y después distinguimos si es una merma normal o si es una merma extraordinaria. Cuando hablamos de una merma normal, pasa a formar parte del costo. No lo consideramos de otra forma. Ahora, si hablamos de una merma extraordinaria, lo tenemos que tener en cuenta, pero dentro del estado de resultado, o sea, como un resultado del periodo, y lo tenemos que registrar como tal. Bien, para que se pueda empezar a entender mejor esto, vamos a hacer el punto 6, y a su vez después yo les voy a empezar a subir algunos prácticos adicionales para que puedan entender mejor el concepto de todo, no solamente el de merma. Bien, vamos a la operación 6. Vamos a la operación 6. Pero para saber a qué costo voy a registrar las mermas, tengo que primero ver las mermas normales, sacarlas del mayor auxiliar. Y por la operación 6,
que me decía, el recuento físico realizado en el almacén de materiales arrojó la siguiente merma. Es decir, conté, vieron que el año pasado decíamos la existencia final de mercadería es tanto, bueno, ahora es el recuento físico y sabemos si hay merma o si no hay merma. Hay una merma normal de 160 kilos y si nosotros lo que estábamos manejando era cantidades de unidades, y a esto vuelvo a lo que me dijo la primera alumna, que la profesora acá lo había hecho distinto, o sea, siempre tenemos que manejar la misma unidad de medida. Y fíjense que en el enunciado me dice 160 kilos, pero si yo sé que cada bolsa tenía 40 kilos, 160 dividido 40, sé que estoy hablando de 4 bolsas. Es decir, la merma correspondiente a 160 kilos es lo mismo de hablar de 4 bolsas. No me mezclen kilos con unidades, ¿sí? O sea, el mayor auxiliar lo podemos hacer de la forma que ustedes quieran, por unidad de bolsa, por kilo, por litro, por lo que se les ocurra, pero siempre respetando la misma unidad de medida. Como acá venimos respetando la unidad de medida por unidad, entonces la merma, por más que me la enuncie por kilo, tengo que sacarla por unidad. Y si yo había ingresado 250 bolsas y cada bolsa tenía 40 kilos y ahora me están diciendo hay una merma de 160 kilos, si cada bolsa tiene 40, es decir que la merma son 4 bolsas. ¿A qué valor de costo la voy a sacar? Y al que venía, 1.185, por lo tanto tengo un costo total de 4.742. ¿Se entendió eso? Sí, sí. Profe, no entendí lo último. O sea, lo de las mermas extraordinarias. Y porque todavía no lo expliqué. No te me adelantes, Sofi. Mirá, la merma extraordinaria la vamos a, por acá te dice, del recuento físico realizado en el almacén arrojó las siguientes mermas, que hubo normales y extraordinarias. Bien, yo tengo que registrar en el mayor las 2 mermas. Las 2. Entonces, hago la merma normal y la merma extraordinaria. La merma extraordinaria, como eran 80 kilos, son 2 bolsas, ¿sí? Y lo saco al mismo costo. Y llego que ¿Siempre al al final, costo? Pregunta, ¿siempre al costo de la primera compra? al costo promedio. Sí, pero lo saqué. Ah, está bien. No, las mermas las considerás al costo promedio. Al promedio, ok. Entonces, fíjense que acá termino que me quedan 44 bolsas. Vamos a la registración. Estamos acá. Dice, mermas normales, 4.743. ¿Y de dónde surge eso? Fíjense que si yo me paro en esta celda, acá les puse, del mayor auxiliar IH, o sea, el dato lo saco de acá, de los 4.742,86 que surge de la salida de la merma normal. Hasta ahí vamos. Bueno, acá ¿Es que no se registran? ¿Por qué está ahí? ¿Cómo? Las mermas normales no se registran, ¿y por qué está ahí? Pero forman parte del costo. ¿Pero no tendría que estar solamente en el mayor, digamos, auxiliar? No. O sea, forman parte del costo. Déjame que, por eso, acá sigue este asiento. Déjame terminar con esto. Fíjate, las mermas normales, a vos, la merma normal te decía que forman parte del costo. O sea, las tenés que registrar para llegar a formar parte del costo. O sea, las tenés que considerar en el mayor auxiliar. Y las otras directamente al resultado. Entonces, fíjate, o sea, para que a mí me coincida el recuento final, yo tengo que llegar a que el mayor auxiliar de los materiales de producción, la cantidad, realmente coincida con el recuento físico que yo estoy haciendo. Y para llegar a esto tengo que restar la merma normal y la merma extraordinaria. Cuando voy al libro diario, tengo que registrar las 2 mermas. Fíjate, merma normal, 4.743.
y merma extraordinaria 2.371. ¿Que de dónde salen esas mermas? O sea, ¿qué es lo que disminuyó? Materiales de producción. ¿Hasta ahí vamos? ¿Por qué disminuyó Sí. materiales de Profe, ¿qué producción? naturaleza sería? Pará, vamos de a uno. ¿Por qué disminuye de materiales de producción? Porque lo estoy sacando de acá. Es lo mismo que hacíamos el año pasado con los mayores de mercaderías. Si yo me dicen, o sea, estas mermas es lo mismo que me digan, si yo tenía 50 bolsas y al cierre del ejercicio fui a contar las bolsas y en realidad tenía 44, yo tenía que hacer una salida de mercaderías para lograr que de las 50 baje a las 44. Era así. Bueno, ahora lo que tengo que hacer Era un es... faltante. ¿Eh? Era un faltante en ese caso de mercaderías. Claro, pero yo lo que tengo que hacer acá es, vos pensás que ahora estamos hablando de materiales de producción, y lo que tengo que hacer primero, antes que nada, lograr que el mayor auxiliar de materiales de producción llegue realmente al recuento físico. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Bueno, cuando voy a registrar lo que es lo que vos me decías el año pasado, vos hacías faltante a mercadería. Bueno, cuando voy a registrarlo ahora, registro mermas. O sea, esta merma extraordinaria va a ser resultado, y esta merma normal, como va a formar parte del costo, pasa a carga fabril. A ver. Claro, la merma normal es carga fabril. La merma normal forma parte del costo. ¿Qué te dice? Que no hay que registrarla como merma normal, pero como estamos en costo y tenemos que ir viendo cómo entra y cómo sale, fíjate que acá la registré, pero acá la saqué, acá la acredité. ¿Por qué la acredité? Porque la tengo que hacer formar parte del costo. Y el costo es la carga fabril. Y la carga fabril después pasa a producción en proceso. Y fíjate que no hice lo mismo con la merma extraordinaria. ¿Por qué? Porque la merma extraordinaria directamente queda como resultado. Claro, porque no forma parte del costo. Porque no forma parte del costo. Las dos mermas, la normal forma parte del costo de producción, entonces la voy a registrar hasta llegarla a formar parte del costo. La merma extraordinaria la voy a registrar como un resultado. Primero, lo voy a registrar en el mayor auxiliar para llegar al recuento. ¿Sí? Y la voy a pasar, uy, me iba a otro lado. Y una vez que registré la merma normal, registré la merma extraordinaria, las dos, ¿de dónde las resté? De los materiales de producción. ¿Por qué? Porque estos 7.114 salieron de acá, de la suma de estos dos, que hicieron que este costo final me disminuyera. Salieron de los materiales de producción. Como la merma normal pasa a formar parte del costo, de los tres elementos, de la mano de obra, de la mano directa, de la materia prima y el costo indirecto, la merma normal pasa a formar parte de la carga fabril. Entonces, ahí voy a debitar carga fabril sobre merma normal. Y ahí ese mayor me quedó saldado. Y esa carga fabril después forma parte ¿de quién? De la producción en proceso. Entonces hago producción en proceso a carga fabril. Y si yo hiciera el mayor de producción en proceso, ya tengo este total, los 379.000, que se le suma los 4.743 de la merma normal, que pasa a formar parte del costo. ¿Sí? Sí, me quedó clarísimo, profe. Muchas gracias. Perfecto. Pero hay otra posibilidad, a ver, que no sé si lo da en... Ah, no. Hay otra posibilidad de registración, que es no considerar la merma normal en la registración, y lo único que haríamos es la merma extraordinaria a materiales de producción. O sea, sí, hay dos formas de registrarlo, por eso yo les decía que no se me apuren. Fíjense, la otra, yo les hice esta operación 6 acá, vamos, que se corresponde con lo que marcamos acá, ¿sí? Pero hay otra forma de registración
Por eso acá les vuelvo a repetir el punto 6, que es sin registrar la merma normal. Lo único que hacemos, a ver, a buscar un color más, acá. Lo único que hacemos es registrar la merma extraordinaria. O sea, la merma normal la saco como bolsa, la dejo en 46, acá, pero ahí me cambia el costo unitario. Fíjense que el costo cambió. ¿Se entiende? No entiendo por qué cambió el costo. Porque vuelvo a sacar el costo unitario, porque ahora tengo para el mismo valor 59.002, o sea, son dos formas de registrarlo. O sea, esto podría, o lo hacemos de esta forma, o lo hacemos de esta. Si acá saco los 4, acá me cambia, o sea, y no lo voy a registrar, en vez de tener 59.000 a un costo de 1.185, voy a tener 59.000 a un costo de 1.288. Es decir, a un costo mayor porque tengo menos unidades. Claro, y en ese caso lo tengo que dividir por 46. Exacto, acá lo vas a dividir por 46. Y la merma extraordinaria sí la paso a resultado. Entonces, ahí sí, la única registración que voy a tener que hacer es nada más que el asiento de la merma extraordinaria. Y no hago el asiento del paso de la carga fabril ni la producción en proceso. ¿Por qué? Porque directamente el mayor auxiliar me queda evaluado a un mayor costo. Es decir, ese mayor costo que le daría la sumatoria de la carga fabril a la producción en proceso, ya me queda asignado en el caso de no considerar la merma normal en el mayor auxiliar. Porque fíjate que si yo la considero, el mayor auxiliar me queda con un costo de 52.000. Ahora, si no lo considero, me queda con un costo de 56, que es el valor que termino pasándole a la producción en proceso. ¿Sí? Perfecto. Bien. Terminamos el punto 6. Yo les digo que si estamos todo este tiempo con este práctico, que es relativamente fácil, con los que siguen, no sé, vamos a tener a la 1, a las 2, no importa. Vamos ahora con el punto 7. Dice, de la producción surgieron residuos por un valor probable de venta de 22.700 pesos. Considerar distintas alternativas de registración según posea o no valor significativo. Vamos primero al análisis de qué son los residuos. Y si hablamos los residuos de producción, dice, son materiales residuales obtenidos en el proceso de fabricación, con o sin valor económico. Es incidental, es decir, no forma parte del costo. Y su tratamiento dependerá, o sea, el tratamiento contable, si lo vamos a registrar o no, depende de qué. Si el residuo de producción tiene o no valor significativo. Si tiene valor significativo, es decir, que me va a modificar algo en el ente, se registra contablemente al valor probable de venta en el momento en el que se genera. Es decir, yo hoy conozco que hay un residuo y sé que ese residuo lo voy a poder vender en X peso, en ese momento lo reconozco contablemente al valor probable de venta. Ahora, si el residuo no tiene valor significativo, no se realiza registración alguna en el momento en el que el residuo se ha generado, y en el caso de que se produzca la venta, recién ahí genero el resultado. Entonces, acá fíjense que lo vamos a relacionar con el criterio de desventaja. Yo tengo dos características. El residuo, que yo sé que tiene valor significativo. Y si sé que tiene valor significativo, es porque el día de mañana me va a generar un resultado positivo. Entonces, si ya sé de antemano que me va a generar eso, hoy conozco el resultado, hoy apropio. Es decir, lo apropio cuando se conoce el que tiene el valor significativo al valor probable de venta. Ahora, si hoy conozco que hay un desperdicio que realmente no tiene valor significativo, lo dejo ahí como un desperdicio, como un resultado. Si el día de mañana lo llego a vender, y bueno, justamente ahí se va a dar el resultado, y ahí voy a hacer la apropiación. Y acá vamos a ver
momentos de apropiación de ingresos o de resultados. Entonces, vemos esas dos cosas. Y en la operación 7 me dice que conocemos que se dieron residuos por un valor probable de venta de 22.700 pesos y que debemos considerar las distintas alternativas de registración según tenga o no valor significativo. Si eso tiene valor significativo, o sea, si sabemos que el residuo tiene valor significativo, directamente lo registro con el valor probable de venta. ¿Y qué hago? Deudores por venta a venta de residuos de producción por los 22.700 pesos. Y acá les aclaré, se registra directamente en el momento de la venta. ¿Cómo? En ese caso, si no tiene valor significativo. Con valor no significativo. Bien. Bien. Y si tiene valor significativo, hago residuos de producción a carga fabril por los 22.700 y luego hago deudores por venta a residuos de producción en el momento en que los vendí, cuando lo conozco. Profe, queda menos de 1 minuto de la clase. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a cortar acá y volvemos a entrar, ¿sí?